Quisiera que por favor me confirmen que puedan observar la presentación. Sí, profe. Bien. Entonces, miren, el día de hoy vamos a hablar del equilibrio de fases, ¿no? Y para empezar, vamos obviamente a definir lo que son las fases, aunque seguramente todos hemos escuchado en algún momento lo que es una fase, ¿no? En este caso, desde el punto de vista físico-químico, una fase pues es básicamente un estado de agregación de la materia, ¿no? Eso básicamente es una fase. Empezamos entonces para hablar de equilibrio de fases, en primer lugar, definiendo lo que es una fase. Básicamente, como les decía, desde el punto de vista físico-químico, una fase es básicamente un espacio o un sistema arbitrario termodinámico a lo largo del cual todas sus propiedades físicas, ¿no es cierto?, tienen esencialmente la misma o los mismos valores, es decir, son uniformes. Propiedades físicas como por ejemplo la densidad, como el índice de refracción, magnetización, entre otras, ¿no? Tienen entonces eh, esencialmente los mismos valores, ¿no? Una fase entonces es una región de material que es químicamente uniforme, físicamente distinta, si comparamos entre fases, y mecánicamente separable, ¿no? Así se considera una fase. Pensemos entonces en los estados de agregación de la materia que de forma general nosotros decimos y tradicionalmente pues que son el estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido, ¿no es cierto? Cada uno pues representado con sus características propias, ¿no? Básicamente eso entonces es una fase, es un estado de agregación de la materia en donde pues la materia, tiene características uniformes, ¿no? En cada uno de esos estados. Cuando hablamos de una misma sustancia que se presenta en diferentes estados, pues pensemos en el agua, por ejemplo, que es probablemente una de las sustancias a nivel planetario pues más representativas, ya que tiene muchas particularidades. Y cuando hablamos de fases, pues sirve muchísimo el agua como punto de partida para el estudio de las fases, ¿no? Vamos entonces a añadir un poquito de información en lo que conocemos como tipos de fases. En la diapositiva anterior, pues tenemos básicamente los tres clásicos estados de la materia, ¿no es cierto? O fases en los que se presenta la materia. Tenemos el gas, el líquido y el sólido, o líquido, sólido y gas, que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero adicionalmente nosotros tenemos que mencionar dos estados que desde el punto de vista de diferentes autores deben tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fases de la materia en donde tiene características uniformes y se ha determinado que no solamente en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso, pues la materia tiene características uniformes si medimos sus propiedades en cualquier punto de una muestra de estas en cualquiera de los estados clásicos. Adicionalmente tenemos lo que se conoce como estado de plasma y también como el estado condensado de Bose-Einstein, ¿no? Entonces, estos dos adicionales, digamos así, han mostrado que la materia, cuando está en ciertas circunstancias, pues también tiene esa identidad como en los tres estados anteriores que son los clásicos y que hemos mencionado. El plasma, pues es un estado gaseoso básicamente también, ¿no? Que tiene sus características, ¿no? Y este estado condensado que se conoce, en este caso el de Bose-Einstein, que son justamente los que han propuesto, sobre todo Bose, basado en otros estudios, que manifiesta que la materia, sobre todo en estado gaseoso, cuando se le
somete a descenso de temperatura cercano al 0 Kelvin, pues esta asume ciertas características y ciertas propiedades que no aparecen en otras condiciones. Entonces, ese es el estado condensado. Ventajosamente, pues para nosotros, los 3 estados clásicos son los que más permanecen, ¿no? O más abundan, digamos así. También existen lo que se llama como mesofases, ¿no? A veces confundimos el estado plasma con una mesofase entre líquido y sólido, ¿no? De hecho, muchas veces el estado plasma también se dice que es una mesofase. Una mesofase es una eh, combinación de dos estados de agregación o de dos fases en una. Eso es una mesofase. Por ejemplo, una combinación entre sólido y líquido. eh, el ejemplo clásico es la gelatina, ¿no? Que no termina de ser líquida, pero tampoco llega a ser sólida. Está en ese interfaz, algo así, ¿no? Y eso es una mesofase. Y podríamos tener mesofases también entre probablemente sólido y líquido, no solamente entre líquido y sólido, sino también al revés. Podríamos tener tal vez entre gas y líquido y viceversa estas mesofases, ¿no? Que en realidad no llegan a ser, digamos, fases exclusivas, sino que es fases o mesofases momentáneas, digamos así, ¿no? Esos son los tipos básicos de fases o estados de agregación de la materia, tomando en cuenta que líquidos, sólidos y gaseosos son los más representativos. Bien, cuando hablamos nosotros de equilibrio de fase, tenemos que pensar en la palabra equilibrio, obviamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de forma general, equilibrio quiere decir que hay algo así como igualdad, ¿no? El equilibrio nos dice que hay uniformidad, que hay igualdad, justamente. Y si hablamos de equilibrio de fase, quiere decir que de forma natural y espontánea la materia se ha estabilizado en una fase, ¿no? Eso es de equilibrio de fase. Existen muchas formas de hablar de equilibrio desde el punto de vista físico-químico. Podemos hablar de equilibrio térmico, podemos hablar de equilibrio de presiones, podemos hablar de equilibrio dinámico, podemos hablar de equilibrio eléctrico, y obviamente mecánico también, podemos hablar de equilibrio de fases también, ¿no? Entonces, es cuando un sistema básicamente pues se ha posicionado o se ha estabilizado de una forma específica, ¿no? Desde el punto de vista de las fases. Si se deja, por ejemplo, en equilibrio, se da el tiempo que necesita una sustancia para equilibrarse, pues nosotros nos daremos cuenta que formará algo como uniforme, ¿no? Eso es la característica del equilibrio, la uniformidad, ¿no? Depende en este caso de las variables físico-químicas o variables termodinámicas, como por ejemplo la temperatura, ¿no? Por un lado, y la presión por otro lado, que son dos variables de estado que influyen directamente en el equilibrio de fases. ¿Por qué? Porque cuando variamos temperatura y presión, normalmente obtenemos los cambios de fase. Si nosotros calentamos el agua líquida, sucede la vaporización, ¿no es cierto? Si nosotros descendemos la temperatura del vapor de agua, este se condensa. Si descendemos la temperatura del agua líquida, esta se solidifica. Entonces, estamos hablando de que manipulación de presión y de temperatura hacen que la materia modifique su fase o su estado de agregación hasta llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces habíamos mencionado que el equilibrio es algo espontáneo, que busca la materia para estabilizarse. En este caso, cuando hablamos de las fases, pues es justamente eso, ¿no? Una fase que ya sea líquida, y sea sólida o sea gaseosa, en donde la materia está más estable y más cómoda. Y eso es algo espontáneo y natural que le sucede a la materia. Y todo depende del ambiente y de estas dos variables que aparecen aquí.
Obviamente en el Ecuador, donde tenemos diferentes climas, costa, sierra, oriente, Galápagos, podemos observar que en todos los ambientes, de forma natural y cuando hablamos del agua, por ejemplo, tenemos que normalmente el agua, en la naturaleza de estas 4 regiones naturales, normalmente el agua se presenta mayoritariamente en estado líquido, ¿no es cierto? Solo en aquellas zonas de altitud muy grande, eh, sobre los 5.000 metros, sobre el nivel del mar justamente, tenemos nieves perpetuas, es decir, ahí el agua se va a presentar normalmente en estado sólido. Asimismo, en ciertas circunstancias, en la atmósfera nos encontramos con el agua en forma de vapor o en la humedad propia del aire en estado de vapor, es decir, como un gas. Dentro de cada fase las propiedades son uniformes, como ya lo mencionamos, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces mi señal comenzó a hacer un sonido como que falla un poquito, ¿no? Por eso les pregunto si me escuchan. Bien, retomo entonces lo que estaba diciendo, ¿no? Acerca de que cuando nosotros hablamos de fases, dentro de cada fase las propiedades eran pues básicamente uniformes, ¿no es cierto? Eh, pero entre fases, obviamente, estas propiedades difieren, ¿no? Porque cada fase tiene sus características, como habíamos dicho. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aparte de lo que hemos mencionado. Tenemos también lo que dice el párrafo de abajo en letras azules. El agua en un recipiente cerrado, por ejemplo, con un espacio de aire encima del agua líquida, forma un sistema de 2 fases, ¿no? Y esto nosotros lo podríamos observar si nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente, tenemos el nivel del agua en estado líquido, obviamente, es esta zona la que nos menciona, la zona que está inmediatamente encima de la línea líquida, es donde tenemos justamente o donde convive el estado, pues, gaseoso con el estado líquido, ¿no? El agua entonces en un recipiente, pues en este caso nos menciona que el recipiente pues tiene que estar cerrado. Tenemos entonces un recipiente con su respectiva tapa, digamos así. El espacio de aire encima pues forma justamente un sistema de 2 fases, ¿no? O ahí tenemos básicamente 2 fases, tomando en cuenta la vaporización que siempre sucede, ¿no es cierto? La mayor parte del agua está en la fase líquida, obviamente, donde se mantiene por atracción mutua de las moléculas en este estado, de las moléculas de H2O. Incluso existe un equilibrio en el estado líquido, básicamente, ¿no? Las moléculas están constantemente en movimiento. Nosotros sabemos que en todos los estados las moléculas se mueven, sobre todo en el gaseoso y en el líquido, ¿no? En el sólido, pues básicamente es una estructura diferente, por tanto no vamos a observar ese movimiento de moléculas, sino estas van a estar más bien rígidamente unidas unas con otras en el estado sólido, ¿no? Bien, decíamos entonces que incluso en el equilibrio pueden estar, ¿no? Las moléculas están constantemente moviéndose y de vez en cuando una molécula, desde la parte líquida del ejemplo del agua que hemos mencionado, gana suficiente energía cinética como para separarse de la fase líquida y se va a la parte gaseosa, ¿no? Esto que sucede justamente aquí. Desde el cuerpo del líquido, pues las moléculas, algunas, no todas, del agua, pues finalmente van a trasladarse a la parte superior del recipiente en forma de vapor, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos que la gran mayoría en el recipiente todavía sigue siendo líquido y arriba vamos a tener una pequeña cantidad de gas, ¿no?
Bien, número de fases. Cuando hablamos de número de fases, pues hablamos de los posibles estados de agregación en los que se presenta pues la materia. Cuando hablamos de materia podemos hablar de sustancias puras, por ejemplo, como ciertos elementos o también compuestos. Cuando hablamos entonces de número de fases debemos mencionar lo siguiente. Para una composición dada, es decir, pues para una sustancia cualquiera, solo ciertas fases son posibles a una temperatura y presión dada. Esto es algo, eh, es algo que teóricamente siempre tiene que suceder, ¿no es cierto? El número y el tipo de fases que se forman o que se formarán, en este caso, pues podrían ser difíciles de predecir y generalmente se determinan mediante experimentos, ¿no? Esto porque nosotros sabemos que la materia se comporta en función de la manipulación de las variables que interfieren o que afectan directamente a la materia. Ya mencionamos temperatura y presión, por ejemplo, ¿no? Los resultados de los experimentos a los que se somete a la materia, ¿no? Se pueden diagramar o se pueden expresar a través de gráficas, ¿no? Y justamente de esta manera nacen los famosos diagramas de fases, ¿no? El diagrama de fase básicamente muestra el sistema que se está estudiando, ¿no? Dependiendo si tiene un solo compuesto o componente o más componentes, ¿no? Desde el punto de vista de su comportamiento físico, químico, desde el punto de vista de las fases, ¿no? En las que ésta pueda presentarse. Existen diagramas de fases bastante simples, ¿no? Como por ejemplo aquellos que dependen solo de la variación tanto de la presión como de la temperatura, ¿no? Y si estamos hablando de una sola sustancia, pues mucho más sencillo todavía será el gráfico, ¿no? El diagrama de fase de esa sustancia. Pero también podemos tener nosotros más de una sustancia mezclada, formando probablemente una solución, una combinación, una aleación que se pueden graficar, ¿no? Asimismo, aparte de la presión y la temperatura, podemos tener otras variables que pueden tomarse en cuenta, como por ejemplo el volumen, como por ejemplo la concentración, ¿no es cierto? La fracción molar, que pueden estar representadas también en un diagrama. Mientras más variables que afectan a una sustancia específica, graficamos, pues obviamente vamos a obtener un diagrama más complejo. Mientras menos variables se involucren en un diagrama, pues vamos a obtener uno que sea sencillo o relativamente sencillo y fácil de entender. Normalmente en un diagrama, pues nosotros vamos a tener no solamente líneas, no solamente escalas, no solamente puntos específicos, ¿no? Sino que cada uno de estos nos muestran ciertas características, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pueden coexistir más de una fase, ¿no? En ciertas zonas de un diagrama que representa el comportamiento de una sustancia, como ya vamos a ver, o si puede la materia, en este caso, existir solo de una forma, ¿no? A temperaturas y presiones alejadas de lo que marca, por ejemplo, un diagrama, ¿no? Eh, Nosotros, pues, tendremos que hacer las respectivas determinaciones o revisiones para ver cuál es la fase que predomina en ciertas zonas o áreas de un gráfico. Podemos tener zonas donde predomina una sola fase, estamos hablando de una misma sustancia, ¿no es cierto? Pero también podemos tener zonas del gráfico, en este caso del diagrama de fase, donde conviven más de una fase, justamente, ¿no? Aquí tenemos nosotros el diagrama clásico, ¿no es cierto? Que es el diagrama de fase para el agua, básicamente, ¿no? Donde tenemos un diagrama que en el eje de la Y
nos describe la presión y en el eje de las X nos describe la temperatura, que habíamos dicho que son variables de estado que definen la fase en la que se presenta una sustancia. Nosotros nos fijamos en los componentes de este diagrama, ¿no? Que básicamente son el tramo en color rojo, el tramo en color verde y el tramo en color azul. Ese es el diagrama de fase para el agua, ¿no? Y este diagrama claramente divide en diferentes zonas al diagrama, ¿no? Esta línea que representa, con esta bifurcación que representa el comportamiento del agua en función de la presión y la temperatura, a su vez define diferentes zonas en el gráfico. Por ejemplo, la línea roja muestra la interfase sólido-gas, ¿no? Es decir, es una zona, la línea roja, esta parte, donde hablamos de dos fases, ¿no? Entre sólido y gas. La línea verde muestra normalmente la forma habitual de la interfase sólido-líquido, ¿no? Entonces nosotros tenemos este componente de color verde. Asimismo, nosotros tenemos, por ejemplo, que la línea azul representa la interfase líquido-gas, ¿no? Esta zona de aquí. En este gráfico también vemos unos puntos. El que dice punto crítico y el que dice punto triple, ¿no? Que son también características de los diagramas. En este caso es el diagrama de fase del agua, ¿no? También tenemos una zona que tiene unas líneas de puntos que observamos aquí, de color verdoso, ¿no? Que muestra el comportamiento anómalo de la interfase para el agua, ¿no? En este caso, entre el estado, pues, sólido y también líquido, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en este diagrama nosotros tenemos una zona donde tenemos la presencia de fase netamente gaseosa, una zona donde tenemos netamente la fase sólida, una zona donde tenemos el comportamiento del estado líquido o en estado líquido, y también tenemos otras zonas graficadas, ¿no? Zonas donde tenemos, por ejemplo, vapor sobrecalentado para el agua, fluido supercrítico, son algunas zonas en función de temperatura y presión en donde pues el agua tiene ciertas características, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, estos puntos como el crítico y el triple, nosotros tendremos la temperatura del punto triple si lanzamos perpendiculares a T y tendremos la presión del punto triple, perdón, cuando lancemos perpendiculares a la presión. Asimismo, desde el punto crítico, si lanzamos una perpendicular al eje X, tendremos la temperatura crítica. Y si lanzamos una perpendicular al eje Y, tendremos la presión crítica, ¿no? Pero nosotros sabemos que tanto la presión crítica como el punto triple pues tienen o reflejan ciertas características. Por ejemplo, nosotros sabemos que el punto triple, por ejemplo, es aquella zona, en este caso para la sustancia agua, donde conviven básicamente los tres estados, en esa zona exclusiva donde está el punto triple, ¿no? Líquido, sólido y gas. Asimismo, nosotros tenemos lo que conocemos como punto crítico, ¿no? Y en este caso, pues el punto crítico, pues lo que muestra es justamente aquella zona donde convive tanto la presión como la temperatura crítica, ¿no es cierto? En este caso, pues desde ese punto, eh, nosotros tenemos el punto de partida tanto para presión como para temperatura, en donde nos dice justamente el estado del agua a partir de ese punto, ¿no? Perdón un ratito. Bien. Continuando, pues, nosotros
cuando hablamos justamente de los esquemas de los cambios de un sistema cuando éste alcanza el equilibrio, ¿no? Debemos tomar en cuenta ciertas situaciones, ¿no? Cuando un sistema busca el equilibrio desde el punto de vista dinámico, eso quiere decir que la sustancia alcanza equilibrio aunque sus moléculas no lleguen a quedarse 100% quietas, digamos así. Sobre todo en el estado gaseoso y en el estado líquido, nosotros vamos a tener que las moléculas van a estar activas, en movimiento, ¿no? Sobre todo en el estado gaseoso, ¿no? Y aunque la sustancia alcance un equilibrio, este equilibrio es dinámico, porque no está de forma estática la muestra o el ejemplo, en este caso de sustancia, sino más bien está en un equilibrio dinámico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tomar en cuenta los literales que aparecen en la diapositiva. Tenemos la posibilidad de sustancias en una sola fase donde todas las moléculas están justamente en fase líquida, por ejemplo, ¿no? Tal cual como vemos el dibujo A. En el B, algunas moléculas de la fase de vapor, en este caso, pasan al seno del líquido y al espacio libre que está por encima del líquido. Algo similar a lo que mencionamos del experimento del agua, ¿no es cierto? Y también tenemos nosotros el C, donde se establece un equilibrio dinámico, ¿no? Y cada molécula que pasa del líquido al vapor, ¿no? Pues asimismo tenemos lo contrario, ¿no? Que hay moléculas que pasan del vapor hacia el seno del líquido. Este intercambio y que finalmente se equilibra sigue siendo dinámico, ¿no? Porque este fenómeno sigue sucediendo a lo largo del tiempo. Así empieza, así tenemos en la transición, ¿no? Y finalmente tenemos el equilibrio dinámico. Esto significa que habrá moléculas de gas que salen del seno, sí, moléculas de agua que salen del seno del líquido y se hacen vapor, y asimismo moléculas de vapor de agua que retornan a la masa líquida. Este intercambio vendría a ser algo así como cíclico, y en este momento es cuando se alcanza lo que se conoce como equilibrio dinámico, ¿no? Aparentemente hay equilibrio a pesar del movimiento de las moléculas, ¿no? Una entra, otra sale, una entra, otra sale, ¿no? No necesariamente una, pero entran algunas, salen otras, pero están en ese círculo sin alterar el equilibrio, ¿no? Aquí tenemos en el esquema gráfico las típicas transiciones de fase o cambios de estado que son muy comunes. No son las únicas, pero son las más comunes. Las flechas hacia la derecha, en este caso, nos indican los procesos que son exotérmicos. Eso quiere decir que liberan calor al ambiente o al sistema circundante. Y también tenemos nosotros aquellos que están en dirección a la izquierda en el gráfico que tenemos en la parte superior, y se dice que en este caso son endotérmicos, ¿no? En donde pues se adiciona energía para que se den los procesos, ¿no? Y tenemos pues nuevamente pues el estado gaseoso, tenemos el estado líquido y tenemos el estado sólido, que son los representativos como habíamos dicho, ¿no? Y los mayores cambios en la materia y en las fases se observan justamente en estos tres estados o fases. Tenemos, por ejemplo, del estado gaseoso al estado líquido, pues ese cambio, pues ya sabemos, es la condensación. Del líquido a gaseoso, pues es la evaporación, ¿no? Tenemos de líquido a sólido la solidificación y de sólido a líquido, pues la fusión, ¿no es cierto? Esas son básicamente los cambios de estado más representativos y más generalizados. No son los únicos, pero son los que más se manifiestan de forma natural, ¿no? Y obviamente aquí nosotros podemos decir con claridad, por ejemplo, que el proceso de condensación es un proceso en donde nosotros observamos pues que no solamente existe esa transición, ¿no? Sino que las moléculas son las que se van acomodando y reacomodando en estos cambios de fase.
Químicamente no sucede nada, porque el agua, en el caso del agua, por ejemplo, si lo tomamos como ejemplo, sigue siendo H2O en estado gaseoso, en estado líquido, pues sigue siendo H2O, y en estado sólido, pues también sigue siendo H2O. Solo sus moléculas se han reacomodado en el paso de una a otra fase, ¿no? Por acción de la temperatura y de la presión. Bien, a continuación, pues vamos a ver las famosas reglas de las fases, ¿no? Normalmente nosotros, cuando hablamos de sistemas físico-químicos, ¿no? Pues recordemos que son sistemas arbitrarios que nosotros los definimos para estudiarlos nada más, ¿no? Un sistema físico-químico puede ser, digamos, un vaso de precipitación que contiene una solución, puede ser un recipiente hermético que contiene un gas, puede ser el aire comprimido en una habitación, puede ser justamente un tanque que contiene gran cantidad de una solución o una mezcla. Todo eso puede, o cada uno de ellos puede ser un sistema físico-químico, porque tiene pues características particulares, propiedades particulares, ¿no? Y en este caso estamos asumiendo un espacio específico, ¿no? Entonces imaginémonos, por ejemplo, un matraz, ¿no? Puede ser obviamente un vaso de precipitación, puede ser cualquier espacio arbitrario que contiene una sustancia, ¿no? O varias sustancias. Eso es un sistema físico-químico. Nosotros le damos los límites, nosotros le damos, pues, obviamente, el volumen, el peso, etcétera, de manera arbitraria, o porque lo determinamos o lo definimos al medirlo. Normalmente los sistemas físico-químicos se consideran sistemas complejos, porque normalmente pues, las sustancias dentro de estos sistemas se ven afectadas por diferentes variables, ¿no? Y en la búsqueda del equilibrio, pues existen posibles cambios que pueden darse dentro de esos sistemas. Existen sistemas físico-químicos que pueden determinarse, pues, unos un poco más simples que otros, aunque en general se los considera complejos para su estudio. Tenemos algunos sistemas que tienen varias componentes, ¿no? Y tenemos también sistemas que, aparte de tener varias componentes, pueden tener varias fases, ¿no? Es por eso que nace esta regla de las fases, que relaciona justamente los componentes de un sistema, ¿no? Arbitrario, físico-químico, y también las diferentes fases en las que esos componentes se encuentran en ese sistema arbitrario. Gracias a la regla de fases, entonces, nosotros podemos determinar el número de variables necesario para caracterizar un sistema. Nosotros dijimos que en lo que mencionamos en el diagrama anterior, por ejemplo, tanto la temperatura como la presión definían el estado de la materia, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas dos variables sirven para caracterizar un sistema. La respuesta es sí, ¿no es cierto? Son suficientes el control de dos variables para caracterizar un sistema arbitrario cualquiera, ¿no? La regla de fases es básicamente una pequeña ecuación que nos permite determinar cuál es el estado predominante de un sistema, ¿no? De un sistema cualquiera. Cuando hablamos de estado nos referimos justamente a las fases, ¿no es cierto? Nosotros para entender a la regla de fases debemos definir, obviamente, lo que es una fase, que de alguna manera ya lo dijimos, lo que es un componente y los grados de libertad para estos, ¿no? Una fase, pues ya dijimos, es una de las partes o cada una de las partes homogéneas que están presentes en un sistema. Podría ser solo una o podrían ser más, ¿no? Eh, por ejemplo, fijémonos en el ejemplo A en la parte inferior que dice H2O en estado líquido más H2O en estado gaseoso. En este caso nosotros estamos hablando de un solo componente que es el agua,
Pero estamos hablando de dos fases, la fase líquida por un lado y la fase gaseosa por otro lado, ¿no? Pero en ambos casos hacemos referencia al H2O, por tanto estamos hablando de un solo componente, pero tenemos nosotros una fase aquí y otra fase acá, son dos fases. Si tenemos, por ejemplo, una mezcla de gases, ¿no? Estamos hablando de una mezcla, pero todos son gases. Por tanto, en este caso, la única fase es la gaseosa, ¿no? Están en mezcla varios componentes, sí, probablemente, pero la fase es una sola. Tenemos el ejemplo C, dos líquidos, ¿no? Por un lado tenemos el etanol, como ya nos dijo líquidos, obviamente está en estado líquido, y el agua también en estado líquido. En este caso, pues estamos hablando de dos componentes, etanol y agua, y estamos hablando de una sola fase, porque tanto etanol como agua están en la fase líquida. En el siguiente ejemplo tenemos dos líquidos, ¿no? O normalmente dos líquidos. Pero fíjense que la reacción nos dice H2O, G, eso quiere decir que está en estado gaseoso, y tenemos el tetracloruro de carbono que está en estado líquido. Tenemos para empezar dos componentes, ¿no es cierto? Tal cual como dice el ejemplo. Agua y tetracloruro de carbono. Y tenemos dos fases también, porque el agua está en forma de gas y el tetracloruro de carbono en líquido. Asimismo tenemos el siguiente ejemplo, el ejemplo E, en donde nos dice N sustancias sólidas. Ya saben que N pues es la letra o la variable que se asigna cuando tenemos mucho de algo, ¿no? N, que podría ser pues un número cualquiera en realidad, ¿no? En este caso pues nosotros en el momento de definir, como nos dice que todos son sólidos, ¿no? Pues seguramente tendremos una única fase sólida. Pero si tenemos N sustancias sólidas, pues se puede decir también que tenemos una fase sólida también, pero que es el fruto de la combinación de esas N sustancias sólidas, ¿no? Entonces es por eso que se menciona como fase o número de fases, pues N de cada una de las sustancias con sus características, ¿no? Esto si no hay aleaciones. Recordemos que en el caso del estado sólido, si nosotros juntamos un sólido al lado de otro, pues lo máximo que vamos a obtener es que estén topándose. Imaginémonos que este es una pepa de oro y está junto a una pepa de plata, ¿no? Ambos en estado sólido. Si están juntas, yo voy a tener dos sustancias sólidas. Estas no se mezclan ni se unen de forma espontánea. Por eso nos dice aquí, si no hay aleaciones. Si tengo N sustancias sólidas, tendré N fases, porque no están aleadas, solo están probablemente cerca, como tenemos aquí el ejemplo. Pero si yo someto a altas temperaturas a ambas, hasta que lleguen a su estado de fusión, es decir, se vuelven líquidas, y ahí sí se juntan en estado líquido y luego por enfriamiento se solidifican, pero juntas tendremos una aleación. En ese caso, pues solo tendré yo, si fueron dos sustancias sólidas originales, tendré una sustancia finalmente aleada, ¿no? Pero si no se alean, tendremos N fases. Tenemos en segundo lugar el número de componentes, que de alguna manera ya lo mencionamos también, ¿no? Es el número de especies químicas independientes que están presentes en ese sistema termodinámico, ¿no? Y normalmente este número de especies químicas independientes son necesarios para poder describir la composición de cada fase. Como ejemplo tenemos el cloruro de sodio más agua, pues obviamente estamos hablando de dos componentes. Tenemos el ácido acético más el agua, pues obviamente son dos componentes. Cada sustancia individual es un componente. Bien,
Si nosotros queremos definir entonces el número de componentes, básicamente es igual o equivale al número de especies químicas diferentes, ¿no? Asimismo, nosotros podemos definir esta relación entre los componentes, ¿no? Tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el número de componentes en un sistema es igual al número de especies químicas diferentes, ¿no? Y también nosotros podemos decir que existe o que es igual al número de equilibrios entre ellas también, y también es igual al número de restricciones, en este caso cuando se hace un balance de materia o de masa, y también de la carga, ¿no? Porque cada especie es un ente individual y que tiene sus propias características, ¿no? Y también mencionamos nosotros los grados de libertad, ¿no es cierto?, de un sistema, que se representan con la letra L mayúscula. Normalmente los grados de libertad representan el número de variables intensivas necesarias para fijar su estado o su fase, justamente cuando hablamos de la materia, ¿no? Y de las variables que la definen. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sustancia pura, pues en este caso hablamos de un solo componente, ¿no? Y hablamos, pues normalmente también de una sola fase, ¿no? En este caso, pues se necesitan solo dos variables intensivas para fijar el estado del sistema predominante, ¿no es cierto? En este caso, la presión y la temperatura serían esas dos variables intensivas que sirven para definir justamente el estado o la fase de la materia, en este caso, pues esa sustancia pura que se menciona como ejemplo. Tendríamos entonces 2 grados de libertad porque tenemos dos variables intensivas que van a definir el estado del sistema. El número de grados de libertad se relaciona con el número de fases y también con el número de componentes con la ecuación que conocemos como la ecuación de Gibbs de la regla de las fases, ¿no? Esta ecuación es la que aparece en la parte baja de la diapositiva, ¿no? L, que eran los grados de libertad, es igual a C, que representan los componentes, más 2 menos F, que representa pues las fases. De esta manera se define obviamente los grados de libertad o los componentes o el número de fases a partir de la misma ecuación y conociendo el resto de variables. Bien, cuando hablamos entonces del equilibrio que se logra cuando tenemos sistemas termodinámicos, ya sean simples o complejos, pues tenemos que mencionar que en un sistema que tiene la posibilidad de tener también más de un componente o varios componentes, ¿no es cierto? Y que también puede tener varias fases, ¿no? Al mismo tiempo, puede cumplir algunos requisitos para alcanzar el equilibrio o debe cumplir ciertos requisitos para alcanzar el equilibrio, ¿no? El equilibrio de fases, básicamente, ¿no? Pero nosotros, como hemos mencionado, sabemos que si tomamos en cuenta, por ejemplo, la variable temperatura, pues la temperatura debe ser la misma en todo el sistema termodinámico para alcanzar lo que conocemos como equilibrio térmico. Cuando hablamos de la presión, pues la presión debe ser la misma en todo el sistema termodinámico para que hablemos de equilibrio mecánico. Cuando hablamos de equilibrio de material, pues se refiere a que el potencial químico de cada componente presente en el sistema debe ser el mismo en cada fase para que exista lo que se conoce como equilibrio de material, ¿no? En este caso, pues, como cuando hablamos de equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio material o de material, pues son los casos en donde, pues, las temperaturas, que en este caso se describen como alfa y beta, pues son iguales, ¿no?
digamos que son las temperaturas iniciales y finales dentro del sistema. Asimismo, tenemos nosotros que las presiones son iguales y también el potencial químico de cada una de ellas es el mismo, ¿no? Se iguala. En ese caso hablamos de el equilibrio justamente entre fases. Y todos estos equilibrios se logran de manera simultánea dentro de un sistema. No al mismo tiempo, pero sí se logra al final en el sistema el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio sería la forma más estable en la que ese sistema puede existir. Nosotros, al revisar la información, verificamos los diferentes diagramas de equilibrio, ¿no es cierto? O mencionamos lo que es un diagrama de equilibrio, ¿no? Pero el diagrama de equilibrio no solamente es la representación gráfica de la relación entre dos o más variables para un sistema cualquiera, sino que también los diagramas de equilibrio pueden tener diferentes grados de complejidad, como ya habíamos mencionado. Empezamos por los diagramas de equilibrio más sencillos, que son los que describen dos variables o los que grafican dos variables. Y para sustancias puras, como por ejemplo el agua que ya mencionamos, ¿no es cierto? Podría ser el etanol, podría ser el tetracloruro de carbono, podría ser un gas como el CO2, por ejemplo, o cualquier otra sustancia, ¿no? En el eje de las ordenadas se coloca la presión y en el eje de las abscisas se coloca la temperatura, normalmente en estos diagramas más sencillos, que son los de presión-temperatura para sustancias puras. Generalmente para una presión y temperatura dadas, ¿no es cierto? La sustancia presente, en este caso, pues aparece normalmente una, una única fase o una sola fase, excepto en aquellas zonas que se conocen como críticas dentro del diagrama. Y en el caso del ejemplo que mencionamos o que vimos del diagrama de fases para el agua, encontramos pues lo que habíamos visto como punto triple, que en el diagrama pues representa el lugar donde coexisten los estados sólido, líquido y gaseoso para una sustancia, ¿no? Estos puntos tienen obviamente bastante interés porque a partir de esta información se calibran equipos como los termómetros, por ejemplo. Asimismo, nosotros podemos en el gráfico de este tipo observar por ejemplo, gráficos o diagramas en este caso, de equilibrio para mezclas o aleaciones de metales, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que tengo dos metales, el uno A y el otro B, es decir, dos metales en general que podrían ser cualquiera, a temperaturas superiores a sus respectivos puntos de fusión. Eso quiere decir que si rebasaron sus puntos de fusión, ya se convirtieron en líquidos, ¿no es cierto? Entonces se encuentran en estado líquido. Estando en este estado, estas pues obviamente pueden unirse y formar una sola fase, ¿no? Como ya mencionamos, las aleaciones metálicas. Esto quiere decir que nosotros, por un lado, no podemos establecer diferencias de comportamiento después de este proceso de fusión de los dos metales que estamos mencionando como ejemplo, ¿no es cierto? Y en estas circunstancias debemos pues justamente establecer las respectivas diferencias eh, tanto en los líquidos originales pues y luego al pasar al nuevo estado de fusión entre los dos, ¿no? Asimismo, si esta mezcla líquida que está a temperatura alta originalmente y que contiene una composición específica o una fracción tanto de A como de B, pues si es sometido a descenso de temperatura, pues vamos a observar claramente el proceso de solidificación del mismo, ¿no? Si enfriamos, pues obviamente se van a solidificar estos líquidos que están unidos y que se fusionaron en estado líquido, para luego en el enfriamiento, pues quedarse juntos y formar las típicas aleaciones. En este caso, la aleación entre A y B, como dos elementos metálicos que originalmente estuvieron en forma sólida y que por calentamiento terminaron fundiéndose, aleándose y después del enfriamiento, pues formando uno solo,
¿no es cierto? Bien, creo que hasta este punto pues está muy bien que hayamos avanzado el día de hoy. La próxima clase pues vamos a seguir a partir de este punto en donde nos hemos quedado, ¿no? Para seguir hablando pues básicamente de el equilibrio de fases, ¿no? Que hemos iniciado el día de hoy.